¿Qué curso de acción tomarías si, tras 8 largos años de tormento, convencido de que has perdido aquello que más amabas, el destino te pusiera frente a un espectro de tu pasado en el sitio menos pensado? Este relato narra la historia de una esperanza que se rehúsa a extinguirse y la cruzada agónica de un padre. Si te conmueven estas narrativas, te invitamos a seguir nuestro espacio de historias emotivas, donde cada día compartimos nuevos relatos. Si esta historia resuena contigo, muestra tu apoyo y comparte en los comentarios tu lugar de origen y el momento en que nos escuchas. Roberto Valladares permanecía inmóvil frente a una sepultura desolada, carente de cuerpo, carente de respuestas, marcada únicamente por una lápida de mármol frío con inscripciones que laceraban su alma como navajas afiladas. Tomás Valladares, 5 años, desaparecido. Se desplomó de rodillas sobre la hierba rociada por el sereno, con los dedos temblorosos recorriendo los surcos de las letras talladas en la piedra. 8 años. Habían transcurrido 8 años desde que su pequeño fue brutalmente arrancado de su existencia. 8 años de incertidumbre, sin saber si respiraba, si padecía hambre o si clamaba por él en la oscuridad de la noche. El sufrimiento no menguaba con el tiempo, simplemente mutaba. Cerró los párpados, y su voz, quebrada y ronca, profanó el silencio sepulcral del cementerio. No he renunciado a ti, hijo mío. Jamás bajaré los brazos. En cualquier rincón donde te encuentres, juro que voy a hallarte. Una brisa gélida, típica de la región de Córdoba, arrastró hojas muertas sobre el monumento vacío. Roberto contaba ya con 48 años, con las sienes plateadas y surcos profundos bajo los ojos, testigos de incontables noches de vigilia. Era uno de los magnates más influyentes de la construcción en la zona, con rascacielos levantados en decenas de urbes, pero ni todo el concreto ni los contratos millonarios lograban colmar el abismo que portaba en el pecho desde aquella jornada maldita en la costa de Pinamar. Su memoria revivía cada instante de la llamada de Camila, su exesposa, cuyos alaridos histéricos al otro lado de la línea aún resonaban en su cabeza. Desapareció, Roberto. Tomás had desaparecido. Estábamos en la arena, justo frente al hotel, me giré un solo instante y ya no estaba. Se alertó a las autoridades, los operativos de rastreo iniciaron y, poco después, arribaron las fotografías. Eran imágenes dantescas de Tomás, con apenas 5 años. Sus ojos color avellana desorbitados por el pánico, atado de manos, amordazado, con lágrimas surcando su rostro y una nota que demandaba 2 millones de pesos. Roberto liquidó propiedades, vació sus fondos de inversión y recolectó el efectivo en 3 entregas distintas, pues los captores modificaban las condiciones en cada comunicación. 1 millón de pesos fue la suma final. Todo, hasta la última moneda que pudo juntar con urgencia, fue transferido a cuentas indetectables. Obedeció cada instrucción con precisión quirúrgica, suplicó piedad, pero Tomás jamás regresó a casa. Las fotografías cesaron. Las llamadas se cortaron y su hijo, simplemente, se desvaneció en el aire. La policía mantuvo la investigación abierta durante meses. Rastrearon pistas en la costa, en la capital, en las provincias limítrofes. Nada. Ni un solo rastro, ni un testigo fiable. Camila regresó a casa devastada, repitiendo que nunca se perdonaría haber apartado la vista del niño, pero con el pasar de las semanas, la culpa se transformó en acusaciones contra Roberto. Tardaste demasiado en conseguir el dinero. No pagaste con la rapidez necesaria. Si hubieras actuado antes, nuestro hijo estaría aquí. Aquellos reproches intoxicaron lo poco que sobrevivía de su matrimonio. Roberto se ahogó en la culpa y la desesperación, mientras Camila se encerraba en el rencor y la frialdad. 1 año más tarde, firmaron el divorcio sin mediar palabra. Ella tomó su parte del patrimonio y se marchó sin dejar dirección. Cortó todo lazo. Roberto intentó ubicarla durante los primeros años, pero ella no figuraba en ningún empleo formal, no utilizaba tarjetas de crédito, vivía como un espectro. Con el tiempo, él cesó su búsqueda de ella. Ella también había perdido a su hijo, pensaba él. Cada uno gestionaba el duelo a su modo, pero él jamás dejó de buscar a Tomás. Contrató detectives privados que peinaron el país entero. Se presentó en programas televisivos sosteniendo la foto de su hijo, rogando por cualquier dato. Financió campañas en redes sociales que impactaron a millones. Ofreció recompensas exorbitantes a cambio de pistas sólidas. Nada surtió efecto. Tomás poseía un rasgo distintivo único,
una marca de nacimiento con la forma de un corazón perfecto en la muñeca derecha. Roberto exhibía esa marca en cada entrevista, en cada folleto, en cada poste de luz. Si ven a un niño con esta marca, por favor, avísenme. Pero los años se consumieron y el teléfono nunca trajo la noticia que él rezaba por escuchar. El dolor estuvo a punto de aniquilarlo. Hubo noches en las que Roberto permanecía en la habitación de Tomás, preservada intacta como un santuario, aferrando prendas diminutas, llorando hasta agotar las lágrimas, hasta que un terapeuta le propuso un cambio de enfoque. Si no puedes salvar a tu hijo ahora, salva a otros niños. Convierte tu dolor en un propósito. Así fue como Roberto comenzó a financiar la restauración de orfanatos por todo el país, comprando equipos nuevos, ampliando pabellones, donando alimentos, uniformes y juguetes. Viajaba personalmente para inaugurar cada obra. Clavaba su mirada en los ojos de cada niño, buscando inconscientemente los rasgos de su hijo en cada rostro infantil. Aquello no llenaba el vacío, pero le daba una razón para levantarse cada mañana. Roberto se incorporó frente a la tumba, sacudiéndose la tierra de los pantalones. Tenía un vuelo programado hacia Rosario en 3 horas. Otra inauguración, otro hogar de acogida renovado. El hogar El Refugio de Luz había sido su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Una remodelación total del edificio, cocina industrial nueva, biblioteca, sala de computación, gimnasio techado, cientos de miles de pesos invertidos. Pronunciaría el discurso habitual, estrecharía manos, posaría para las fotos y luego regresaría a su casa vacía, donde la habitación de Tomás seguía esperando, y donde Bruno, el Golden Retriever que Tomás adoraba más que a nada y que dormía en la cama del niño cada noche, aún caminaba hacia la puerta principal todos los días, como si esperara que el pequeño cruzara el umbral. En el aeropuerto, mientras aguardaba el embarque, Roberto vio pasar a un grupo de niños de un orfanato en excursión. Reían y corrían, sujetos de la mano de sus cuidadores. Él escaneó cada rostro, cada detalle. Era un hábito involuntario. ¿Y si mi hijo está en un lugar así? ¿Y si está vivo, creciendo en un sistema de acogida, esperando que yo lo encuentre? Ese pensamiento era una tortura y un consuelo simultáneo. Mantenía la esperanza viva, pero también mantenía la herida sangrando. El vuelo transcurrió sin sobresaltos. Roberto no logró conciliar el sueño, nunca podía. Pasó el tiempo contemplando fotos antiguas en su teléfono. Tomás a los 2 años, riendo en su regazo. Tomás a los 3, jugando con Bruno en el jardín. Tomás a los 4, en su primera actuación escolar, disfrazado de árbol. Tomás a los 5, la última foto antes de la desaparición. Una sonrisa tímida y la marca de nacimiento visible en la muñeca mientras saludaba a la cámara. Roberto acarició la pantalla como si pudiera percibir el calor de la piel de su hijo a través del cristal frío. La ciudad de Rosario lo recibió con un clima cálido y húmedo. El chófer contratado lo condujo directamente al hogar El Refugio de Luz. El edificio se ubicaba en un barrio periférico, pero las reformas lo habían transformado por completo. Paredes pintadas con colores vibrantes, ventanales nuevos, jardines impecables. Los niños jugaban en el patio, corriendo y gritando llenos de vida. Sor Matilde, la directora, aguardaba en la entrada. Era una mujer que rondaba los 60 años, con el hábito impoluto y un rostro bondadoso surcado por arrugas, propias de quien ha sonreído mucho a pesar de atestiguar el sufrimiento de cerca. Señor Roberto, es una bendición tenerlo aquí. Ella estrechó sus manos con fuerza y emoción. Lo que usted ha hecho por estos pequeños es un milagro. Vivían en un edificio que se caía a pedazos. Ahora tienen dignidad, tienen un futuro. Roberto esbozó una sonrisa fatigada. Solo desearía que más niños tuvieran la oportunidad de ser felices, hermana. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en el patio central. Sillas alineadas, los niños sentados al frente con sus uniformes nuevos, empleados y voluntarios detrás. Roberto subió al pequeño escenario improvisado. Observó a la audiencia. Siempre el mismo discurso, siempre las mismas palabras, pero él hablaba desde las entrañas porque cada frase era una verdad absoluta. Los niños merecen amor, merecen seguridad, merecen oportunidades. A menudo, la vida les arrebata todo eso antes incluso de que comprendan lo que han perdido. Pero lugares como este existen para devolver la esperanza, para demostrar que aún hay adultos a quienes les importan, que todavía existe bondad en el mundo.
Su voz flaqueó por un segundo. Yo perdí a mi hijo hace 8 años. Desde entonces intento salvar a cuantos niños puedo, porque si no puedo salvarlo a él, salvaré a todos los que mi brazo alcance. Hubo aplausos respetuosos. Los niños no comprendían la totalidad del mensaje, pero percibían la sinceridad. Sor Matilde se secó una lágrima discretamente. Tras los discursos, comenzó la distribución de cajas de alimentos para las familias de los niños que aún recibían visitas. Roberto ayudó a cargar cajas pesadas desde el depósito hasta el área de entrega. Varios adolescentes voluntarios del propio hogar colaboraban también. Fue entonces cuando vio a un muchacho, quizás de 13 o 14 años, delgado, de cabello oscuro y alborotado, mirada perdida, que tomaba las cajas en silencio y las cargaba sin quejarse. Vestía una camiseta de manga larga a pesar del calor sofocante. Había algo en él, una tristeza abismal en sus ojos color avellana, una forma de moverse como si deseara ser invisible. Roberto lo observó durante unos segundos, sin entender por qué aquel chico en particular capturaba su atención entre tantos otros. El adolescente tomó una caja particularmente pesada y tropezó levemente. Roberto corrió a auxiliarlo. «Cuidado ahí. Deja que te ayude con eso». Sostuvo la caja junto con el chico, aliviando la carga. Aprovechó el momento y, discretamente, apuntó con su celular, capturando una foto rápida del brazo del joven mientras transportaban la caja juntos. «¿Cómo te llamas?» El chico no lo miró directamente a los ojos. «Julian». «¿Julián qué?» «Julian Méndez». Roberto sonrió con gentileza. «Un placer, Julian. Gracias por tu ayuda hoy». Extendió la mano para estrecharla del muchacho en señal de gratitud. Julián vaciló, pero aceptó el saludo, y en ese instante, el universo de Roberto se detuvo en seco. La manga de la camiseta se deslizó unos centímetros cuando el muchacho alzó el brazo y allí, en la muñeca derecha, nítida como un grito ahogado, estaba la marca de nacimiento. Un corazón perfecto, idéntico. Exactamente en el mismo sitio, exactamente del mismo tamaño. Roberto sintió que el suelo se disolvía bajo sus pies, las rodillas le flaquearon y un sudor gélido le recorrió la espalda. La respiración se le atascó en la garganta, el ruido circundante. Los niños gritando, los adultos charlando, la música de fondo, se transformó en un eco lejano, amortiguado. Su corazón golpeó con tal violencia que le dolió físicamente el pecho. Sus manos comenzaron a temblar de forma incontrolable. Su visión se tornó borrosa. Parpadeó varias veces, creyendo que sufría una alucinación, que la obsesión finalmente había fracturado su cordura. Mantuvo el apretón de manos más tiempo del socialmente aceptable, con los ojos clavados en aquella marca, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese pequeño fragmento de piel. Julián percibió la mirada extraña, la incomodidad visible en el rostro del hombre. Retiró su mano con brusquedad y se bajó la manga con un gesto nervioso. Yo necesito irme». El muchacho salió apresurado, desapareciendo entre la multitud de niños. Roberto se quedó petrificado, incapaz de articular movimiento alguno. Respiración entrecortada, vértigo haciendo girar el entorno, náuseas ascendiendo por su esófago. ¿Acaso estaba viendo fantasmas? ¿Sería posible que, tras 8 años buscando sombras, finalmente hubiera enloquecido? Se aferró a una mesa cercana para no desplomarse, con las piernas temblando, cerró los ojos con fuerza y los abrió de nuevo. No había sido su imaginación. Lo vio. Vio con perfecta claridad aquella marca, aquel corazón perfecto que él había besado 1000 veces antes de que Tomás se durmiera. Sor Matilde pasó cerca cargando una carpeta. Roberto la sujetó del brazo con más fuerza de la que pretendía, clavando los dedos en la tela del hábito. «Hermana, ese muchacho, Julián Méndez, ¿quién es?» Ella parpadeó, sorprendida por la urgencia, por la desesperación palpable en su voz. «Julián es uno de nuestros niños. Vive aquí hace años». «¿Cuántos años? Déjeme ver». Ella consultó la carpeta, pasando las páginas. 8 años. Llegó cuando tenía 5 años de edad. El mundo dio un vuelco violento. Roberto tuvo que apoyarse en la pared para no caer al suelo. 8 años. 5 años de edad. Las palabras resonaron en su cabeza como campanas fúnebres. ¿Cómo llegó aquí? Fue abandonado en la puerta del hogar de madrugada, solo, aferrado a un osito de peluche viejo y sucio.
Estaba llorando desconsoladamente, casi en estado de shock. Tenía una nota manuscrita diciendo que era huérfano, que su madre había muerto, que no tenía a nadie en el mundo. Nunca pudimos rastrear a la familia, nadie vino a buscarlo jamás. Cada palabra era una puñalada directa al corazón. Roberto apenas podía inhalar aire. ¿Nunca fue adoptado? Sor Matilde suspiró con tristeza, negando con la cabeza. No, el caso de Julián es complicado. Sufre crisis de pánico terribles, pesadillas violentas casi todas las noches. No confía en los adultos bajo ninguna circunstancia. Varias familias lo intentaron en los primeros años, pero siempre desistían después de algunas semanas. Decían que estaba demasiado traumatizado, que era muy difícil. Es un buen chico, obediente, ayuda aquí, estudia y saca notas razonables, pero es extremadamente solitario. No hace amigos, no habla de sus sentimientos, se mantiene aislado. Ella hizo una pausa, bajando la voz como si revelara un secreto. Y hay otra cosa extraña. Cuando intentamos preguntarle sobre su pasado, sobre su origen, entra en un pánico severo. Una vez, hace unos 3 años, dijo llorando, casi gritando, «No puedo hablar. Si hablo, ella vuelve». Pero nunca explicó quién era ella. Desde entonces, nunca más tocamos el tema. Roberto sintió la bilis subir por su garganta. Ella. Ella vuelve. Camila. Camila había amenazado a su propio hijo. Había traumatizado al niño tan profundamente que, 8 años después, él todavía vivía con terror a hablar. ¿Puedo ver su ficha? Son documentos confidenciales, señor Roberto. Por favor. Él sostuvo las manos de la religiosa con desesperación visible, lágrimas comenzando a acumularse en las comisuras de sus ojos. Por favor, hermana, es importante, es de vida o muerte, se lo imploro. Algo en la desesperación cruda de él, en la vulnerabilidad desnuda de aquel hombre poderoso, conmovió a la mujer. Ella miró a su alrededor, verificó que nadie prestara atención y lo guió hasta una pequeña oficina en el fondo. Cerró la puerta con llave, abrió el archivador de metal antiguo y extrajo una carpeta delgada con el rótulo. Julián Méndez, abandonado, 2017. Dentro estaba la nota escrita a mano con letra temblorosa y descuidada, afirmando que la madre había fallecido y el niño carecía de familia. Una foto polaroid del niño a los 5 años, con el rostro hinchado y rojo de tanto llorar, ojos vidriosos, sosteniendo el osito sucio. Informes de comportamiento a lo largo de los años marcados con palabras como retraído, ansioso, pesadillas recurrentes, dificultad de vínculo. Roberto tomó la polaroid con manos que temblaban violentamente. Miró el rostro, los ojos color avellana incluso a través de la hinchazón, la expresión de terror congelada, la forma de la nariz, la línea de la ceja, la curvatura de la oreja. Él conocía ese rostro, conocía cada rasgo, había memorizado cada milímetro de esa cara en los 5 años en que despertó cada día mirándolo. Estaba más viejo, más delgado, mucho más triste, marcado por un trauma que ningún niño debería cargar. Pero era él. Era él. ¿Cuál es la fecha exacta en que fue dejado aquí? Sor Matilde verificó el documento inicial. 17 de octubre de 2017. Roberto sintió que el aire escapaba de sus pulmones como si hubiera recibido un golpe brutal en el estómago. 17 de octubre. 2 meses y 10 días después de que Tomás desapareciera en la costa. 2 meses después de que las fotos del secuestro dejaran de llegar. 2 meses después de que las llamadas de los secuestradores cesaran. 2 meses después de que su hijo desapareciera del mapa como si nunca hubiera existido. Tomó su celular con manos temblando tanto que casi se le resbaló 2 veces. Abrió la galería de fotos, localizó la imagen que había capturado discretamente minutos atrás, cuando ayudó a Julián con la caja. La amplió al máximo. La marca de nacimiento se veía nítida en la pantalla, clara. Era inconfundible. Aquel corazón perfecto parecía haber sido trazado a mano alzada por un ángel. Envió la fotografía de inmediato a Damián, su investigador privado de absoluta confianza desde hacía más de una década, acompañada de un mensaje desesperado, tecleado con dedos que apenas obedecían. Damián, estoy en el hogar El Refugio de Luz, en Rosario. Hay un niño llamado Julián Méndez, abandonado hace 8 años cuando tenía 5. Tiene la misma marca de nacimiento,
la misma edad actual, y la fecha de su aparición coincide peligrosamente con la desaparición. Necesito que investigues la vida de este chico a fondo. Quiero saber cómo terminó aquí. Quiero saber quién lo dejó. Revisa registros hospitalarios, comisarías, terminales de autobuses, pensiones de mala muerte, cualquier cosa en Rosario y en la zona de Pinamar de aquella época. Y Damián, necesito que ubiques a Camila, mi exesposa. Encuéntrala ahora mismo. Sor Matilde tocó su hombro con una preocupación genuina surcando su rostro arrugado. Señor Roberto, ¿se encuentra bien? Estoy extremadamente pálido. Parece a punto de desvanecerse. Él no pudo responder. Las palabras se le atoraron. Devolvió la fotografía a la carpeta con una delicadeza extrema, como si manipulara una reliquia sagrada. Salió de la oficina tambaleándose, usando las paredes como apoyo. Se dirigió al baño, echó el cerrojo y entonces se quebró por completo. Cayó de rodillas sobre las baldosas frías, cubriéndose el rostro con las manos, mientras sollozos violentos le desgarraban el pecho, sacudiendo su cuerpo entero, con lágrimas ardientes filtrándose entre sus dedos. 8 años. 8 años de búsqueda implacable, 8 años de un dolor insoportable que lo corroía por dentro cada maldito día. 8 años de culpa aplastante, 8 años de noches en vela imaginando los horrores más grotescos. Y su hijo estaba ahí, vivo, había crecido, llevaba otro nombre, sin saber quién era realmente, ignorando que su padre había puesto el país patas arriba buscándolo, sin saber que jamás, ni por un segundo, había sido olvidado o abandonado. Roberto lloró hasta agotar sus fuerzas, hasta que la garganta le ardió y los ojos le escocieron. Luego, se lavó la cara con agua helada repetidas veces. Se miró al espejo, ojos enrojecidos e hinchados, tez pálida, pero en su mirada había algo que no sentía hacía mucho tiempo. Esperanza. Una esperanza real, tangible y devastadora en su intensidad. Tomó el celular nuevamente y llamó a su oficina central. Cancela mi regreso a casa y anula todos los compromisos de la próxima semana. No voy a volver todavía. No sé cuándo volveré. Llamó a su asistente personal. Alquila un apartamento en Rosario, lo más cerca posible del hogar El Refugio de Luz. Que esté amueblado, por el tiempo que sea necesario. Respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Roberto regresó al área de la celebración. La inauguración aún seguía en curso. La música sonaba, los niños jugaban y los adultos charlaban. Julián estaba sentado en soledad bajo un gran árbol en una esquina del patio, observando a los otros niños jugar, pero sin integrarse. Emanaba una soledad tan profunda de aquel muchacho que Roberto sintió que el corazón se le partía una vez más. Se mantuvo a la distancia, limitándose a observar, memorizando cada gesto, la manera en que Julián se mordía la uña del pulgar cuando sentía nervios. Tomás hacía exactamente eso desde pequeño. La forma en que se acomodaba el cabello cuando estaba incómodo, pasando los dedos repetidamente por los mechones oscuros. Tomás hacía eso. La manera en que sus ojos se llenaban de una tristeza silenciosa al ver a una familia abrazarse en las despedidas. Tomás siempre fue un niño sensible, que lloraba con las películas tristes, que sentía el mundo con intensidad. Era él. Cada fibra del ser de Roberto, cada instinto paternal, cada célula de su cuerpo gritaba esa certeza absoluta. Pero, ¿por qué estaba allí? ¿Cómo había sido abandonado? ¿Qué había ocurrido en esos 2 meses entre la desaparición y el abandono en el orfanato? ¿Dónde encajaba Camila en toda esta historia macabra? ¿Qué demonios le había sucedido a su hijo? La noche cayó sobre la ciudad. Roberto salió del hogar cuando la fiesta concluyó. Se despidió de Sor Matilde con un abrazo fuerte y palabras de gratitud, prometiendo volver pronto. Se dirigió al modesto hotel que Damián le había reservado cerca de la institución. No cenó, su estómago estaba cerrado. Se quedó sentado en el borde de la cama de aquella habitación sencilla, contemplando la foto de Julián que había tomado, abriendo en su celular las fotos antiguas de Tomás, comparándolas lado a lado en la pantalla brillante. La misma curvatura de la nariz, la misma línea de las cejas, la misma forma de la oreja levemente puntiaguda en la parte superior, la misma manera de inclinar la cabeza ante la incomodidad. La marca de nacimiento era una prueba inconfundible e irrefutable, pero había mucho más. Decenas de microdetalles que solo un padre que adoró cada centímetro de aquel niño podría reconocer. A las 2 de la madrugada, todavía despierto, todavía hipnotizado por las fotos, el celular sonó. Era Damián. Roberto contestó antes de que finalizara el primer timbre, con el corazón desbocado.
Habla, Roberto. Comencé la investigación. Verifiqué los registros básicos. Julián Méndez es un nombre obviamente falso, sin documentación previa a su aparición en el hogar, pero encontré algo. Una pista sólida en Pinamar. ¿Qué pista? Un reporte policial archivado, casi perdido en el sistema, de una pensión barata en un barrio marginal de la costa. Los dueños reportaron, 2 meses antes de que el chico apareciera en Rosario, que tenían una huésped mujer con un niño pequeño. Se fueron sin pagar tras semanas de estancia, dejando la habitación en condiciones deplorables. Luego desaparecieron de madrugada. La descripción del niño en los registros es clave. Niño de aproximadamente 5 años, cabello oscuro, extremadamente asustado. ¿Y Roberto? Damián hizo una pausa, su voz se tensó. Hay una mención específica a una marca de nacimiento poco común en la muñeca derecha con forma de corazón. La habitación pareció girar. Roberto se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro como una bestia enjaulada. ¿Y la mujer? Describieron a la mujer. Apariencia descuidada, según los dueños de la pensión. Muy delgada, con olor constante a alcohol barato. Roberto, estoy yendo hacia allá ahora mismo. Voy a esa pensión personalmente. Voy a mostrarles una foto de Camila. Necesito confirmación visual antes de tener certeza absoluta. Dame 48 horas. 48 horas y te llamo con todo el expediente, Roberto. Lo sé lo que estás pensando, pero necesito pruebas de concreto antes de lanzar acusaciones de ese calibre. 48 horas. Manhunt firme. Colgo. Roberto se quedó estático en medio de la habitación. Una pensión en la costa, una mujer con un niño, 2 meses de brecha entre el secuestro y el abandono. Camila. Tenía que ser Camila. Ella no fue una víctima. Ella estuvo con Tomás todo el tiempo. Ella lo había orquestado todo. El dolor se transmutó en otra cosa, algo gélido, algo duro como el acero. Furia. Una furia tan colosal y consumidora que tuvo que aferrarse al borde de la cama para no golpear la pared. Respiró hondo repetidas veces, intentando domar la ira que amenazaba con estallar. Camila había mentido. Camila había fingido la desesperación de una madre. Camila había enviado aquellas fotografías horribles de su propio hijo atado y aterrorizado. Camila se había embolsado $1.000.000. Camila había mantenido a Tomás escondido en condiciones miserables y después había desechado a su hijo como si fuera basura en un orfanato. Había amenazado a un niño de 5 años para que nunca revelara su identidad. Había condenado a Tomás a 8 años de trauma, soledad y terror. Roberto se sentó en la cama, hundiendo la cabeza entre las manos. Pero por encima de la traición, por encima de la furia, por encima del dolor renovado y de la sensación de haber sido engañado brutalmente por la mujer que un día amó, por encima de todo eso, su hijo estaba vivo. Después de 8 años de infierno, después de 8 años creyendo que nunca más lo vería, después de 8 años visitando una tumba vacía y llorando en soledad, Tomás estaba vivo. Crecido, traumatizado, solo, pero vivo. Y Roberto no iba a descansar hasta traerlo de vuelta a casa. Pero antes de salvar a su hijo, necesitaba hacer justicia. Necesitaba destruir a quien se lo había robado, y él sabía exactamente por dónde empezar. Su celular vibró. Un mensaje de texto de Damián. Roberto. Un dato más. Encontré registros de rastreo recientes. Camila está en Rosario. Está en la misma ciudad. Y hay más. Ella nunca salió de aquí en estos 8 años. Roberto miró la pantalla iluminada. Camila estuvo en Rosario todo el tiempo. En la misma ciudad que el hijo que ella abandonó. Y ahora Roberto también estaba allí. Los tres en el mismo lugar geográfico después de 8 años. El destino acababa de colocar todas las piezas sobre el tablero y Roberto iba a jugar para ganar. Si esta historia está capturando tu atención, por favor considera suscribirte a nuestro canal para más relatos emotivos. Publicamos vídeos diariamente. Dale me gusta si te conmueve la lucha de este padre y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Roberto no durmió. Permaneció sentado en la cama del hotel hasta que el sol despuntó, con la mente trabajando a una velocidad frenética. Camila estaba en esa ciudad, la misma donde había desechado a Tomás 8 años atrás. Y ahora Roberto tenía todas las cartas en su mano. Había encontrado a su hijo, sabía dónde estaba la mujer que se lo había robado y poseía recursos ilimitados para ejecutar la justicia. A las 6 de la mañana llamó al doctor Javier Castillo, el abogado penalista más formidable que conocía. La voz del letrado sonaba ronca por el sueño cuando contestó. Roberto, son las 6 de la mañana. ¿Qué ocurrió?
Encontré a mi hijo y te necesito en Rosario hoy mismo. Silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz del abogado sonó completamente alerta. ¿Estás absolutamente seguro? Marca de nacimiento idéntica, edad correcta, fecha de abandono coincidente, está en un hogar bajo un nombre falso y Camila estuvo detrás de todo. Dios del cielo, Roberto. No puedes actuar por impulso. Necesitas pruebas irrefutables. Necesitas una prueba de ADN antes de cualquier movimiento legal. Lo sé, por eso te estoy llamando. El doctor Castillo llegó al mediodía. Se reunieron en el apartamento que Roberto había alquilado cerca del hogar. Damián participaba por videollamada, aún en la costa, concluyendo la investigación de la pensión. Roberto también convocó a la doctora Elena Torres, una psicóloga infantil especializada en trauma, una mujer de 40 años con una reputación intachable. El doctor Castillo fue directo al grano, abriendo una carpeta sobre la mesa de vidrio. Primero, la prueba de ADN. Voy a solicitar una autorización judicial argumentando sospecha razonable con las evidencias circunstanciales fuertes que tenemos. El juez autorizará la recolección durante un examen médico de rutina del orfanato para no levantar sospechas. Tendremos el resultado en 72 horas. Después, iniciaremos el proceso de custodia provisional. Pero Roberto, incluso confirmando la paternidad, no puedes arrancar a un niño traumatizado del único lugar que conoce como hogar de un día para otro. La doctora Torres asintió, con voz suave pero firme. Los niños abandonados desarrollan mecanismos de defensa muy profundos. Si Julián fue amenazado para no revelar su identidad, el miedo está arraigado en su psique. No puedes simplemente llegar y decir, yo soy tu padre. Puede que no te crea, o peor, puede entrar en un estado de pánico defensivo. Roberto se pasó las manos por el rostro, el agotamiento físico y mental pesándole. Entonces, ¿qué hago? Construye un vínculo gradualmente, aconsejó la psicóloga. Visita el hogar. Pasa tiempo con él. Deja que se acostumbre a tu presencia y seguridad. Mientras tanto, procesamos el ADN y reunimos las pruebas penales contra Camila. Cuando llegue el momento de revelar la verdad, él ya confiará en ti. Roberto odiaba tener que esperar, cada segundo lejos de su hijo le quemaba, pero aceptó la lógica. ¿Cuánto tiempo para el ADN? 72 horas. Custodia provisional, si todo sale bien, algunas semanas. Construir un vínculo suficiente, imposible de estimar, concluyó el abogado. En los días siguientes, Roberto estableció una rutina inquebrantable. Visitaba el hogar El Refugio de Luz diariamente, siempre con una excusa plausible. Verificaba el estado de los equipos donados, conversaba con Sor Matilde sobre mejoras futuras, llevaba pequeñas donaciones de insumos y siempre, invariablemente, encontraba tiempo para sentarse cerca de Julián. En la tercera visita, encontró al muchacho solo en un banco del patio durante el recreo, dibujando concentrado en un cuaderno viejo de hojas amarillentas. Los otros niños corrían alrededor, pero él permanecía en su burbuja solitaria. Roberto se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa para no invadir su espacio. ¿Puedo ver lo que estás dibujando? Julián lo miró con sorpresa y una dosis instantánea de desconfianza. Cerró el cuaderno rápidamente contra su pecho. Es solo un garabato. Apuesto a que es bueno, parecías muy concentrado. El muchacho no respondió. Roberto podía ver la tensión en su cuerpo delgado, los hombros encorvados como si intentara ocupar el menor espacio posible en el mundo. Yo solía dibujar cuando era niño. No era muy talentoso, pero me gustaba. Dibujaba edificios. Después terminé construyendo edificios de verdad. Julián miró de reojo, la curiosidad infantil luchando contra la cautela aprendida. Usted construye edificios. Construyo, es mi trabajo. Pero, ¿sabes lo que realmente quería dibujar cuando era niño? A mi familia. Mi papá nunca estaba en casa por trabajo. Yo quería dibujarlo conmigo, haciendo cosas juntos. El silencio se extendió unos segundos. Entonces, Julián abrió el cuaderno lentamente. Era el dibujo de una casa grande, de 2 plantas, con un árbol enorme en el patio delantero y un perro acostado en el césped. El trazo era infantil, pero con detalles sorprendentes, como si la imagen hubiera sido grabada a fuego en su memoria. Roberto sintió que el corazón se le detenía en el pecho. Aquella casa era su casa. Cada ventana, cada detalle arquitectónico. Julián estaba dibujando la casa de su infancia. Es bonita. ¿La inventaste o es un lugar real? Julián cerró el cuaderno, su voz tensa. No lo sé.
A veces sueño con esa casa, pero no sé si es real o si la inventé en mi cabeza. ¿Y el perro? ¿Te gustan los perros? El rostro del muchacho se suavizó por primera vez. Una tristeza mezclada con nostalgia profunda asomó en sus ojos. Creo que sí. En el sueño, el perro duerme conmigo en la cama. Es kein Tito. Me hace sentir seguro. Roberto luchó contra el impulso visceral de abrazar al niño y decirle la verdad allí mismo, pero se controló con un esfuerzo titánico. Si pudieras tener un perro ahora, ¿qué nombre le pondrías? Julián pensó un momento, los dedos jugando nerviosamente con la esquina del cuaderno desgastado. Bruno. Le pondría el nombre de Bruno. Roberto cerró los ojos por un segundo, respirando hondo para no quebrarse. Cuando los abrió de nuevo, Julián observaba con una expresión extraña. ¿Está bien, señor? Estoy bien. Solo record a alguien importante. Sor Matilde llamó a los niños para el almuerzo. Julián se levantó y tomó su cuaderno. Fue agradable conversar con usted. Y salió corriendo, desapareciendo en el grupo de niños. Roberto se quedó sentado, procesando la información. Tomás se acordaba. En algún nivel profundo, por debajo de las capas de trauma y olvido, él se acordaba. En la quinta visita, Roberto llevó un regalo. Un cuaderno de dibujo de tapa dura azul, con páginas gruesas y lisas de alta calidad, y un estuche de metal con 12 lápices de colores profesionales. Julián abrió el estuche despacio, mirando los colores vibrantes como si fueran joyas preciosas que no debería tocar. ¿Para mí? Para ti. Vi que te gusta dibujar. Pensé que merecías material mejor para tu arte. Julián sostuvo el cuaderno de dibujo como si fuera un tesoro invaluable, pasando los dedos por la tapa con reverencia. Gracias. Nadie me había dado un regalo así. Entonces, ya era hora de que alguien lo hiciera. Algo cambió sutilmente entre ellos en ese instante. Un pequeño puente comenzó a construirse sobre el abismo de dolor y desconfianza. Julián empezó a buscar a Roberto con la mirada cuando él llegaba al orfanato. En lugar de esconderse, se hacía visible. Otros niños observaban con envidia sana cuando Roberto aparecía, siempre buscando a Julián. Sor Matilde tuvo que explicar varias veces que todos eran amados por igual, pero que algunos tenían visitantes especiales. Sor Matilde, de hecho, llevó a Roberto a una conversación privada después de una semana de visitas diarias ininterrumpidas. Señor Roberto, percibo que usted se ha apegado mucho a Julián. Eso es maravilloso. El chico necesita una figura paterna desesperadamente, pero necesito saber cuáles son sus intenciones reales. ¿Pretende adoptarlo? Roberto escogió sus palabras con extremo cuidado. Siento una conexión especial con él. Me recuerda a alguien que perdí. Al hijo que la vida me arrebató. Mi intención es ofrecerle un futuro digno, una existencia mejor. Si ese camino conduce a la adopción, lo consideraré una bendición divina. Sor Matilde sonrió, con los ojos vidriosos por la emoción. Entonces cuenta con mi bendición absoluta para proceder, pero le ruego que avance con cautela. Su corazón ha sido fragmentado demasiadas veces. Mientras tanto, el doctor Castillo operaba en las sombras con eficacia quirúrgica. Logró obtener la autorización judicial necesaria para la recolección de muestras de ADN. De manera sumamente discreta, aprovechando un chequeo médico rutinario en la institución, Julián ni siquiera se percató de que estaba siendo sometido a una prueba genética. Siguieron 72 horas de una espera que rozaba la agonía. Cuando finalmente llegó el resultado, el doctor Castillo se presentó en el apartamento alquilado con un sobrelacrado en la mano. Roberto lo abrió con dedos que temblaban incontrolablemente. Sus ojos fueron directo a la línea final del informe. Probabilidad de vínculo biológico paterno, 99,9%. Sus piernas fallaron y cayó sentado, el sobre deslizándose de sus manos hasta el suelo. Las lágrimas brotaron libremente, un alivio tan profundo y visceral que le causaba dolor físico en el pecho. 8 años de incertidumbre. 8 años de tinieblas, y ahora, la luz de la verdad. Julián Méndez era Tomás Valladares. Su hijo estaba vivo. El abogado posó una mano firme sobre su hombro. Ahora vamos a traer a tu hijo a casa, y lo haremos de la manera correcta. En las semanas subsiguientes, mientras el doctor Castillo navegaba por el laberinto de los procesos judiciales para obtener la custodia provisional, Roberto se dedicó a cimentar el vínculo con Julián. Con el permiso expreso de Sor Matilde, lo llevó a diversos paseos, parques, librerías, tardes de cine. Con cada salida,
El muchacho parecía soltar un poco de lastre, sonreía con mayor frecuencia y sus palabras fluían con más naturalidad. Roberto también introdujo en la ecuación a la doctora Elena Torres, presentándola como una amiga experta en ayudar a los niños a desenmarañar sentimientos confusos. Julián mostró resistencia al principio, pero cuando Roberto le aseguró que él permanecería cerca, accedió. Las sesiones iniciales fueron arduas. Julián se refugiaba en el silencio la mayor parte del tiempo, pero gradualmente, las barreras comenzaron a ceder. Damián llamó 48 horas después de su viaje a la costa, cumpliendo su promesa. Roberto. Tengo la confirmación visual y testimonial. Los dueños de la pensión identificaron a Camila en una fotografía antigua sin dudarlo. Ella se alojó allí con un niño pequeño exactamente 2 meses antes de que Julián apareciera en el hogar de Rosario. Vivían en condiciones deplorables. Ahora estoy rastreando su paradero actual y el del tal Ricardo. Días más tarde, el teléfono volvió a sonar. La voz de Damián estaba cargada de tensión. Los encontré a ambos. Camila está aquí, en Rosario, viviendo en situación de calle en la zona céntrica. Te estoy enviando una foto ahora mismo. ¿Y Ricardo? Ricardo está en Paraguay, en la zona fronteriza, viviendo como un rey con el dinero que te robó. La imagen de Camila llegó al celular. Roberto la observó y sintió una oleada de náuseas. Cabello enmarañado y canoso, dentadura incompleta, ropas llenas de suciedad. Aparentaba tener 70 años, pero era ella sin duda alguna. Cualquier atisbo de compasión se evaporó instantáneamente cuando Damián añadió: las trabajadoras sociales dicen que ella suele deambular por la calle del orfanato. A veces se detiene y observa desde lejos. Ella sabe que él está ahí, Roberto, y eligió no hacer absolutamente nada. Una furia volcánica se encendió en el pecho de Roberto. ¿Y Ricardo? Tiene antecedentes penales extensos: tráfico, estafa, falsificación. Rastreé las transacciones financieras, recibió transferencias cuantiosas días después de que pagaras los rescates. Estoy consolidando las pruebas. Con una orden judicial internacional conseguiremos la extradición. El doctor Castillo, quien escuchaba la conversación en altavoz, asintió con gravedad. Contactaré a Interpol de inmediato. Llevará tiempo, pero ese hombre va a caer. Cuando la custodia provisional fue finalmente aprobada, tras 3 semanas interminables de burocracia, audiencias y evaluaciones psicológicas, Roberto pudo oficialmente llevar a Julián a pasar tiempo en su apartamento, aunque bajo la estricta regla de regresarlo al hogar cada noche hasta completar la adaptación. En la primera visita al apartamento, Julián entró con timidez, casi de puntillas. Roberto había preparado el espacio para que fuera acogedor: una sala sencilla, una cocina impecable y una habitación con una cama confortable, un escritorio y una estantería repleta de libros. Esa habitación es para mí. ¿Para cuándo vengas aquí? Sí. Julián entró despacio, rozó la colcha de la cama, deslizó sus dedos por los lomos de los libros, y sus ojos se inundaron de una emoción que no lograba nombrar. Nadie había hecho esto por mí nunca. Entonces, ya era hora. Pasaron la tarde juntos. Julián hizo sus deberes escolares mientras Roberto trabajaba en su computadora portátil. Más tarde, prepararon la cena juntos, una pasta sencilla. Julián soltó una carcajada espontánea cuando se equivocaron con la cantidad de sal. Fue una risa genuina, sonora y libre. Por la noche, al llevarlo de regreso al hogar El Refugio de Luz, el muchacho vaciló antes de bajar del auto. Señor Roberto, ¿puedo llamarlo solo Roberto? Señor, me hace sentir que usted es muy viejo. Julián sonrió con timidez. Roberto, gracias por todo. Me gustó mucho el día de hoy. A mí también. Podemos repetirlo cuando quieras. Quiero mucho. La Dra. Torres llamó una noche, con voz muy seria. Roberto, he descubierto algo crucial en las sesiones. Julian no tiene amnesia. Él recuerda todo: la casa, la familia, el secuestro, el abandono. Pero el trauma ha bloqueado su capacidad de verbalizarlo. Utilicé una técnica de arteterapia. Le pedí que dibujara a la persona más importante de su vida. Te dibujó a ti. O mejor dicho, dibujó al hombre de traje abrazando al niño y escribió debajo: mi papá nunca se rindió conmigo. Roberto no pudo hablar. Un nudo le cerró la garganta y los ojos se le llenaron de lágrimas. La psicóloga continuó con gentileza. Él sabe quién eres en un nivel subconsciente. Por eso confía en ti tan rápido, pero su mente consciente no le permite acceder a esa verdad porque tiene terror.
¿Terror de qué? De la amenaza que Camila le hizo. Me lo contó entre sollozos desgarradores. Dijo que, la mujer mala, se arrodilló y le susurró al oído que si él contaba quién era realmente, ella volvería y se lo llevaría para siempre. Un niño de 5 años no procesa que eso es una mentira. Para él era una verdad absoluta, así que silenció su identidad tan profundamente que ni él mismo logra acceder a ella fácilmente. Dios mío, pero está cerca de romper ese bloqueo. Continúa siendo esa presencia constante y segura. Cuando llegue el momento adecuado, él reconocerá conscientemente lo que su corazón ya sabe. Algunos días después, ocurrió el evento que lo cambió todo. Roberto y Julián estaban en el apartamento tras un paseo por el zoológico. Habían comprado pizza y se sentaron en el sofá para ver una película. De pronto, un noticiero irrumpió en la televisión. Un periodista informaba sobre una operación masiva de Interpol. La fotografía de un hombre buscado por crímenes de extorsión y secuestro llenó la pantalla. Ricardo Vega. Julián vio la pantalla y se congeló por completo. El color drenó de su rostro en un instante, y comenzó a temblar violentamente. Su respiración se aceleró, corta y desesperada. Una crisis de pánico se apoderaba de él. Dejó caer el trozo de pizza, llevándose las manos a la garganta como si se asfixiara. Roberto apagó el televisor de inmediato y se volvió hacia él. Julian Moraine. Mírame. Respira conmigo. 1, 2, 3, inspira. 1, 2, 3, suelta. Estás a salvo. Él no puede hacerte daño. Estás aquí conmigo. Continuó repitiendo las palabras con voz calmada, siendo una presencia sólida, hasta que Julián logró sincronizar su respiración. Le tomó varios minutos. Cuando finalmente pudo inhalar sin ahogarse, se derrumbó en un llanto convulso. Roberto lo atrajo hacia un abrazo protector, sosteniéndolo mientras años de terror se derramaban. Él dijo que me iba a tirar al río. Dijo que si le contaba a alguien, nadie me encontraría jamás. Roberto apretó más fuerte el abrazo, acariciando el cabello del muchacho. Él mintió. Mintió para asustarte, pero ya no puede tocarte. La policía está tras él. Estás aquí. Estás vivo y no voy a permitir que nadie te haga daño nunca más. Nunca más. ¿Me oíste? Te lo prometo. Julián se aferró a él como un náufrago a una tabla en medio de la tormenta. Lloró hasta quedarse dormido por puro agotamiento allí mismo, con la cabeza apoyada en el hombro de Roberto. Y Roberto permaneció inmóvil, sosteniendo al hijo que había recuperado pero a quien aún no podía llamar hijo abiertamente, protegiéndolo de los demonios que todavía habitaban sus pesadillas. Sus ojos estaban húmedos, pero no dejó caer las lágrimas, necesitaba ser fuerte ahora por él. Cuando Julián despertó horas después, la habitación estaba en penumbra. Perpetuo, confuso. Disculpa, yo. No necesitas pedir disculpas. ¿Estás mejor? Creo que sí. Es solo que, cuando vi a ese hombre, recordé cosas malas. Lo sé, pero esas cosas malas quedaron en el pasado. Él ya no puede alcanzarte. ¿Entiendes? Julián asintió despacio, y luego habló con un hilo de voz. Roberto, dijiste que no vas a dejar que nadie me haga daño. ¿Cómo puedes prometer eso? Roberto eligió sus palabras con cuidado. Aún no era el momento de la revelación total, pero podía darle una certeza. Porque cuando te miro, veo la oportunidad de reparar algo que se rompió, de proteger a alguien que merece ser protegido más que nada. Así que lo prometo porque no voy a fallar. Julián lo observó largamente, y luego susurró, casi inaudible. A veces siento que te conozco de algún lugar, de antes. Pero no sé de dónde. Tal vez de los sueños. Se quedaron allí en la oscuridad, padre e hijo que aún no podían reconocerse verbalmente, pero cuyos corazones ya latían sincronizados, sanando juntos. Roberto llevó a Julián de regreso al orfanato esa noche, pero algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. Una barrera invisible había comenzado a agrietarse en aquel apartamento. Más tarde, el teléfono de Roberto sonó en el silencio de la noche. Era el doctor Castillo. Roberto, es la hora. Hemos reunido pruebas suficientes. La orden de arresto contra Camila ha sido firmada por el juez. Vamos a buscarla mañana al amanecer. Prepare. Tu hijo va a tener justicia. Roberto miró por la ventana hacia la ciudad dormida. En algún lugar ahí fuera, Camila no sabía que su mundo estaba a punto de desmoronarse, que la justicia finalmente estaba llegando y que el hijo que ella había intentado borrar estaba más vivo que nunca, protegido por el padre que jamás había renunciado a él. La venganza sería fría, sería precisa y sería total.
El amanecer en Rosario tiñó el cielo de tonos naranjas y rosados, pero Roberto no vio la belleza del paisaje. Llevaba de pie desde las 4 de la mañana, vestido, tenso, esperando. El doctor Castillo llegó a las 5:30 junto a Damián y 2 agentes de policía vestidos de civil. La operación sería discreta. No querían un espectáculo, querían justicia. Fue avistada durmiendo bajo una marquesina, cerca de la terminal de ómnibus. Un asistente social confirmó la ubicación hace 2 horas. Roberto subió al auto con ellos, con las manos cerradas en puños y la mandíbula apretada hasta el dolor. 8 años esperando este momento. Pero ahora que estaba sucediendo, no sentía satisfacción, sentía apenas un vacío gélido. Llegaron cuando el sol comenzaba a despuntar. Damián señaló la marquesina. Una figura encogida dormía en el suelo, cubierta por cartones mugrientos. Los policías se acercaron silenciosamente. Uno de ellos tocó el hombro de la mujer. Ella despertó sobresaltada, intentó levantarse, pero se tambaleó, estaba visiblemente bajo los efectos del alcohol. Camila queda detenida por extorsión, secuestro, privación ilegítima de la libertad y abandono de persona incapaz. La esposaron. Ella no opuso resistencia física. Fue solo cuando la pusieron de pie y la giraron que vio a Roberto, parado a unos metros de distancia como una estatua de juicio. El reconocimiento atravesó su rostro demacrado como un rayo. Sus rodillas flaquearon. Roberto. Él no respondió, solo clavó su mirada en la mujer que un día amó, la mujer que se había transformado en un monstruo irreconocible. Camila comenzó a llorar. Lo siento mucho. Yo no quería. ¿No querías qué? ¿No quería secuestrar a nuestro hijo, traumatizarlo, abandonarlo a su suerte? ¿Qué parte exactamente no querías, Camila? Su voz salió helada, más aterradora que cualquier grito de ira. Yo sufrí también. Mira, and lo que me convertí. Yo pagué. Tú no pagaste las consecuencias. Tú estás pagando la justicia que tú misma creaste. Mi hijo pasó 8 años en una prisión psicológica por causa de tus amenazas. Asesinaste su infancia. Ahora vas a responder ante la ley. El doctor Castillo se acercó. Señora, su exmarido posee pruebas irrefutables. Enfrentará un jurado popular y será condenada. Camila se derrumbó, sus piernas cediendo por completo. Fue arrastrada hacia la patrulla mientras gritaba desesperada. Él no es tu hijo. Yo tuve una aventura. Él no es tuyo biológicamente. Roberto dio unos pasos hacia la patrulla, implacable. La prueba de ADN confirma la paternidad con un 99,9%. Pero incluso si no lo confirmara, él es mi hijo. La sangre no define a un padre, el amor lo define. Y tú nunca supiste lo que eso significa. El vehículo policial partió, llevándosela a la comisaría y posteriormente a prisión. Damián puso una mano en el hombro de Roberto. Se acabó. Ella no puede hacerle más daño a nadie. Todavía no se acabó. Todavía necesito contarle a Tomás quién soy. 3 días después, Camila fue formalmente acusada. El juez denegó la fianza. Durante la audiencia preliminar, el abogado de oficio intentó alegar insanidad temporal, pero el doctor Castillo destruyó el argumento presentando evidencias de premeditación fría y calculada. El juez desestimó la moción. Camila sería juzgada plenamente responsable por sus crímenes. Una semana después del arresto, Damián llamó con la noticia final sobre Ricardo Vega. Interpol lo atrapó intentando cruzar a Bolivia. Fue extraditado ayer. Enfrentará una condena mínima de 25 años por extorsión, tráfico y secuestro. Se acabó, Roberto. Los dos están donde merecen. En las 2 semanas siguientes, mientras el proceso legal contra Camila avanzaba, Tomás continuó su terapia intensiva con la doctora Torres. Roberto había matriculado al muchacho en una escuela cercana a su apartamento, intentando brindarle una rutina de normalidad. Sesión tras sesión, la doctora Torres trabajaba los bloqueos emocionales gradualmente mediante dibujos, conversaciones y ejercicios de memoria. Los muros internos se agrietaban lentamente. En la 10ª sesión, la doctora Torres llamó a Roberto aparte. Está listo. Es hora de que le cuentes la verdad. O, mejor dicho, es hora de dejar que él llegue a la conclusión por sí mismo. Ven a la próxima sesión. Confía en el proceso. 2 días después, Roberto estaba sentado en la sala de terapia. El ambiente era acogedor, decorado en tonos suaves, con un sofá confortable. Julián entró y se sorprendió al verlo allí. ¿Te vas a quedar? Si tú quieres. Julián asintió y se sentó. La D.R.A.
Torres sonrió gentilmente. Julián, hoy vamos a hacer algo diferente. Quiero que dibujes tu recuerdo más feliz. No necesitas ser perfecto artísticamente, solo dibuja lo que venga directamente a tu corazón. El muchacho tomó el material con manos temblorosas. Se quedó mirando el papel en blanco durante un minuto entero. Entonces, comenzó a trazar líneas lentas, que poco a poco se volvieron más rápidas y seguras. 10 minutos después, dejó el lápiz sobre la mesa. El dibujo mostraba una sala de estar, un sofá grande, un hombre sentado con un niño pequeño en su regazo leyendo un libro abierto, un perro acostado a los pies y una ventana mostrando una luna llena. El trazo era infantil, pero la emoción era palpable en cada línea. La doctora. Torres tomó el dibujo. Cuéntame sobre esto. Julián tragó saliva con dificultad. Es antes. Antes de que todo se pusiera mal. Él me leía historias de aventuras todas las noches. Bruno dormía a nuestros pies. Yo me sentía seguro. Amado. ¿Quién es el hombre en el dibujo? Julián miró el papel fijamente, y después levantó la vista hacia Roberto, con los ojos llenándose de lágrimas. Yo quiero decir que no lo sé, pero lo sé. Siempre lo supe. Roberto sintió que el mundo se detenía. La Dra. Torres continuó con voz suave. Es seguro decirlo ahora, Julián. Nadie te va a hacer daño. Ella está presa. Estás a salvo. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro del muchacho, su cuerpo temblando. Tenía tanto miedo. Ella dijo que si lo contaba, ella volvería. Que yo iba a desaparecer para siempre. Yo era pequeño, le creí, y entonces me forcé a olvidar porque dolía demasiado recordar. Roberto se arrodilló frente a él, tal como había hecho 1000 veces cuando Tomás era pequeño. Ella mintió para controlarte, para callarte. Pero ya no estás solo, nunca más lo estarás. Julián lo miró, y realmente lo vio, como si fuera la primera vez en 8 años. Te conozco. Siempre te conocí. Desde el primer día que apareciste en el orfanato, algo dentro de mí gritó que eras importante. Que era seguridad. Yo no entendía por qué, pero ahora. Su voz se quebró. Sollozos profundos sacudieron su cuerpo delgado. Tú eres mi papá. Eres mi papá. Y yo fingí no saberlo porque tenía miedo. Te vi en la tele hace años, llorando por mí, y yo no podía gritar que estaba ahí. No podía. Roberto lo atrajo hacia un abrazo apretado, dejando finalmente que sus propias lágrimas corrieran sin freno. Lo sé, hijo mío. Te estabas protegiendo, pero se acabó. La amenaza terminó. Ella está presa. Yo estoy aquí. Nunca dejé de buscarte. Nunca me rendí, y ahora te encontré. Tomás se aferró a él, llorando 8 años de dolor reprimido. Y Roberto lo sostuvo, absorbiendo todo su sufrimiento, ofreciéndole todo el amor que les habían robado. Cuando los sollozos disminuyeron, Tomás se apartó levemente. ¿Puedo llamarte papá? Roberto sonrió a través de las lágrimas. Esperé 8 años para oírte llamarme así de nuevo. Papá. La palabra salió baja, vacilante, pero real. Y fue la cosa más hermosa que Roberto había escuchado jamás. La doctora. Torres intervino gentilmente. Tomás, tu papá tiene algo más que contarte. Roberto sostuvo las manos de su hijo. Conseguí tu custodia legal plena. Ya no necesitas quedarte en el orfanato. Puedes venir a vivir conmigo. Podemos volver a casa, a nuestra casa. Bruno está allí esperando. Los ojos de Tomás se abrieron de par en par. Bruno está vivo. Está viejo, con muchas canas y duerme mucho, pero está vivo, esperando que vuelvas. Un nuevo llanto, esta vez de alegría mezclada con incredulidad. ¿Puedo realmente ir a casa? Tenerte a ti y a Bruno y una vida normal. Puedes. Lo harás. Esa es tu casa. Siempre lo fue. Esa noche, la primera vez que Tomás durmió en el apartamento oficialmente como su hijo reconocido, Roberto se quedó al lado de la cama hasta que el sueño lo venció. Cantó bajito una canción de cuna que solía entonar 8 años atrás. La misma melodía que tarareaba cuando Tomás era un bebé, cuando lloraba de madrugada, cuando tenía pesadillas, cuando necesitaba consuelo. Duerme, duerme, luz de mi vida, que la noche ya está encendida. Tomás, ya casi dormido, completó la estrofa con voz soñolienta. En el cielo brilla un lucero, que te cuida el mundo entero. Y se durmió con una sonrisa en los labios. La primera sonrisa genuina de un niño en paz que Roberto veía en ese rostro en 8 años. Una semana después, llegó una carta desde la prisión.
El remitente, Camila. Roberto dudó en abrirla. Tomás estaba en la escuela, así que decidió leerla a solas primero. La carta era una confesión final. Camila escribía con letra temblorosa que le habían descubierto un cáncer terminal en el hígado, consecuencia directa de años de alcoholismo severo. Le daban un pronóstico de 4 a 6 meses de vida. Y entonces, en el último párrafo, revelaba un secreto devastador. Durante el tiempo que estuvimos escondidos ejecutando el plan, yo estaba embarazada. Era hijo de Ricardo. Después de que él me abandonó con el dinero, di a luz sola, 6 meses después. Era una niña. La entregué para adopción inmediatamente. Firme como. Firmé como madre desconocida. Ella terminó en el mismo orfanato, el Refugio de Luz, el mismo sitio donde abandoné a Tomás. Fue adoptada a los 6 meses, pero la tragedia la golpeó de nuevo. Sus padres adoptivos murieron 2 años después. Ella regresó al sistema. Hoy tiene 7 años. Su nombre es Sofía. Ella es la media hermana de Tomás. Ella es completamente inocente. No permitas que pague por mis pecados. Roberto leyó y releyó la carta 3 veces, incrédulo. La ira burbujeó en su interior como ácido. Camila había destruido no la vida de un niño, sino la de 2. Pero esa rabia visceral pronto dio paso a un sentimiento más complejo y doloroso. Compasión por aquella niña inocente, una determinación férrea de no permitir que otro vástago de Camila creciera sin el calor de una familia, y un dolor renovado por las elecciones monstruosas de su exesposa. Llamó a Damián de inmediato y exigió una confirmación urgente. 3 horas después, la respuesta llegó. Sofía existe. Los registros oficiales coincidían punto por punto. Roberto pasó los días siguientes en un estado de profunda reflexión. Consultó con el doctor Castillo sobre la viabilidad legal de adoptar a una segunda niña en medio del proceso actual. Debatió largamente con la doctora Torres sobre el impacto psicológico que esto tendría en Tomás, quien apenas comenzaba a sanar sus propias heridas. Pensó, sopesó cada variable, y rezó buscando guía. Finalmente, una semana después de recibir la carta, decidió que debía, al menos, conocerla. Se dirigió al hogar y solicitó ver a Sofía. Sor Matilde lo guió hasta el patio trasero, donde una niña pequeña, de cabello rizado y ojos oscuros profundos, jugaba sola, dibujando con tizas de colores sobre el pavimento. Trazaba una familia: papá, mamá, hermano. Sofía nunca volvió a ser adoptada tras su regreso. Las adopciones fallidas dejan estigmas. Las familias tienen miedo de lo que llaman niños devueltos. Ella es dulce, extremadamente inteligente y obediente, pero carga con una tristeza permanente en la mirada. Roberto se acercó con suavidad y se arrodilló a su lado. Hola, mi nombre es Roberto. ¿Qué estás dibujando con tanto esmero? Ella levantó la vista con timidez, y respondió con una voz suave de niña pequeña. Mi familia. Un día voy a tener una de verdad. Estoy seguro de que así será. Conversaron brevemente. Sofía habló sobre sus clases en la escuela, sobre su anhelo de tener un perro algún día. Había en ella una dulzura genuina, pero también el dolor palpable de una niña que ha sido abandonada 2 veces por el destino. Al salir del recinto, Roberto llamó a la doctora Torres, Abramato. Camila tuvo otra hija. Está en el mismo orfanato, es media hermana de Tomás. No sé qué hacer. ¿Qué te dice tu instinto profesional? Mi corazón dice que todo niño merece un hogar, pero mi cabeza advierte que Tomás apenas está iniciando su recuperación. No sé si sería justo imponerle esto ahora. Entonces, pregúntale a él. Deja que él tenga voz en esta decisión. Esa misma noche, Roberto se sentó con Tomás en el sofá del apartamento. Le explicó con delicadeza todo sobre la carta de Camila, sobre la existencia de Sofía, y sobre el hecho de que era, técnicamente, su media hermana. Tomás permaneció en silencio durante un largo rato, procesando la información, hasta que explotó. Es hija de él, del hombre que dijo que me iba a tirar al río. No quiero una hermana. No quiero nada que venga de esa gente. Se levantó. Bruscamente, corrió a su habitación y dio un portazo que retumbó en todo el apartamento. Roberto respetó su espacio y lo dejó solo durante 1 hora. En los días siguientes, Tomás procesó la noticia en silencio. La Dra. Torres trabajó intensamente con él en las sesiones de terapia, ayudándolo a disociar a la niña inocente de la maldad de sus padres biológicos. Exploraron sus miedos profundos a ser reemplazado, a perder el amor exclusivo del padre que acababa de recuperar.
4 días después de su explosión inicial, Tomás buscó a Roberto por iniciativa propia. ¿Puedo conocerla antes de decidir? Claro que puedes. 2 días después, Roberto llevó a Tomás al hogar El Refugio de Luz. Llamaron a Sofía a la sala de visitas. Entró con timidez, vio a Tomás, ya un adolescente, y a Roberto, y se encogió un poco, intimidada por la presencia del chico mayor. Hola. Se sentó con las manos juntas sobre el regazo, en un gesto de autoprotección. Tomás permaneció en silencio, observándola detenidamente. Roberto decidió romper el hielo. Sofía, este es Tomás. Él también vivió aquí durante un tiempo. Los ojos de la niña se iluminaron levemente, aunque su voz salió vacilante, teñida de curiosidad infantil. ¿En serio? ¿Y cómo era? Tomás respondió de forma cortante, sin adornos. Difícil. Para mí también lo es. La Dra. Torres sugirió suavemente que salieran al patio para cambiar de ambiente. Sofía tomó una tiza de la caja y se la ofreció a Tomás con timidez. Él la aceptó, aunque con cierta renuencia. Comenzaron a dibujar en el suelo de cemento. Ella trazó una flor algo torpe, con el trazo inseguro de una niña pequeña. Él dibujó un perro. ¿Te gustan los perros?, preguntó ella. Tengo uno. Se llama Bruno. Yo siempre quise tener un perro, pero nadie me adopta. Su voz tembló al final de la frase y sus ojos oscuros se humedecieron. Algo se fracturó dentro de Tomás en ese instante. Vio en ella el reflejo exacto de lo que él había sido. Un niño solo, asustado, anhelando simplemente ser amado por alguien. Cuando vaya a visitar a Bruno a Córdoba, puedes venir si quieres. Una sonrisa enorme, deslumbrante, iluminó el rostro de la pequeña. ¿Puedo? ¿De verdad? Tomás miró a Roberto, quien asintió con una sonrisa contenida. ¿Puedes? Se quedaron un buen rato jugando. Sofía se reía con cosas simples, con la inocencia propia de su edad. Tomás esbozaba sonrisas tímidas, protegiéndola instintivamente cuando una pelota pateada por otro niño estuvo a punto de golpearla. En la despedida, ella abrazó a Tomás de improviso. Eres genial. Podría ser mi hermano. Tomás devolvió el abrazo con torpeza. Voy a pensarlo. En el auto de regreso al apartamento, Tomás se mantuvo callado durante un largo trayecto, mirando por la ventanilla. Entonces suspiró profundamente. Ella no tiene la culpa. Solo quiere una familia, igual que yo quería. Si decides adoptarla, yo voy a intentarlo. Intentaré ser un buen hermano. Roberto sonrió, con los ojos vidriosos por la emoción. Ya eres increíble. Serás un hermano extraordinario. Roberto inició el proceso de adopción de Sofía a la semana siguiente. El doctor Castillo le advirtió que los trámites tomarían algunos meses, pero aseguró que no existían impedimentos legales. Mientras el papeleo avanzaba, Sofía comenzó con un régimen de visitas progresivas, integrándose gradualmente a su nueva familia. 2 meses después, llegó la noticia. Camila había fallecido en la enfermería de la prisión. Murió sola, sin visitas. El cáncer había progresado con una rapidez devastadora. Una trabajadora social entregó 2 cartas que Camila había dejado, una para Tomás y otra para Sofía. Roberto entregó las cartas a sus hijos. Tomás leyó la suya, cerró el sobre con frialdad, tomó una hoja de papel y escribió una respuesta que sabía que nunca sería leída por ella, pero que necesitaba sacar de su sistema. Me abandonaste, me amenazaste, abandonaste a mi hermana. Mi papá me encontró, me amó y me eligió. Yo elijo a quien me eligió a mí. Sofía, por su parte, ni siquiera abrió el sobre. Ella no es mi madre. Yo ya tengo una familia. Roberto tomó ambas cartas, la leída y la cerrada, y las rompió en pedazos pequeños. Entonces ella no merece ni un centímetro de espacio en nuestra casa ni en nuestras vidas. Semanas después, la adopción de Sofía fue finalizada. Los documentos estaban firmados, sellados y eran oficiales. Roberto reunió a ambos en el sofá del apartamento. Es hora. Vamos a casa. A Córdoba. A nuestra casa de verdad. Tomás sonrió, con lágrimas de pura alegría brillando en sus ojos. Vamos a ver Bruno. Vamos a ver Bruno. Roberto tomó el teléfono y marcó el número de su residencia en Córdoba. Dona Carmen, prepare la casa, prepare a Bruno. Estamos volviendo. Finalmente estamos yendo a casa. El viaje en avión hacia Córdoba estuvo marcado por silencios nerviosos y expectativas pesadas. Tomás miraba por la ventanilla sin parpadear, con las manos aferradas a los reposabrazos del asiento.
Sofía, sentada entre él y Roberto, balanceaba sus piernas pequeñas que aún no alcanzaban el suelo. Roberto sostenía la mano de la niña y tocaba el hombro de Tomás ocasionalmente, recordándole sin palabras que estaba allí, que estaban juntos, que estaban a salvo. Cuando el avión aterrizó, Tomás respiró hondo. 8 años. 8 años desde que había pisado esa ciudad. ¿Sería capaz de retomar realmente la vida que le había sido brutalmente arrancada? Roberto alquiló un auto en el aeropuerto y condujo por las calles familiares mientras el sol de la tarde teñía todo de dorado. Tomás reconoció la panadería de la esquina, la pequeña plaza donde solía jugar. Cada hito urbano era una punzada de memoria y alivio simultáneo. Cuando giraron en la calle de la casa, Tomás contuvo la respiración. Y entonces la vio. El portón azul, el árbol inmenso, las ventanas con las cortinas que recordaba, exactamente como en sus dibujos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Estoy en casa. Realmente estoy en casa. Stationeron. Sofía corrió hasta el portón, vibrando de emoción, pero Tomás se quedó inmóvil, simplemente mirando, absorbiendo la realidad. Roberto abrió el portón. El sonido metálico de la cerradura girando fue música para los oídos de Tomás. Entraron por el jardín delantero. Doña Carmen, la ama de llaves de 60 años que había cuidado la casa con devoción durante 8 años, esperaba en la puerta principal. Tenía los ojos rojos y un pañuelo apretado en la mano. Cuando vio a Tomás, se derrumbó. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Encontró al niño. Roberto la abrazó con calidez. Doña Carmen, estos son mis hijos, Tomás y Sofía. Niños, ella es Doña Carmen. Ella cuidó de todo mientras yo los buscaba. Cuidó de Bruno también. Es parte de nuestra familia. Doña Carmen abrazó a Tomás rápidamente, respetando su espacio pero con inmenso cariño. Después se apartó. Los dejo para que se reencuentren con la casa. Cualquier cosa, estoy a un grito de distancia. Y se retiró discretamente, secándose las lágrimas. El olor de la casa invadió los sentidos de Tomás como una ola de nostalgia. Olor a hogar, a madera y cera. Sus rodillas flaquearon. Roberto lo sostuvo del brazo con firmeza. Despacio. Tomás entró temblando. La sala de estar estaba exactamente como la recordaba, el sofá grande, la estantería repleta de libros, los cuadros con fotos familiares. El de bebé, Roberto sosteniéndolo, ambos sonriendo. Sofía observaba todo, impresionada por el tamaño del lugar. Tomás caminó despacio, rozando los muebles con las yemas de los dedos. Fue hasta el pasillo. Las fotos enmarcadas mostraban su crecimiento, recién nacido, primer cumpleaños, 2 años, 3, 4, 5. Y entonces, espacios vacíos. 8 marcos en blanco donde deberían estar las fotos de los años robados. Voy a tomar fotos nuevas. Llenaré esos espacios. De ahora en adelante, cada momento importante estará ahí. Llegó a la puerta de su habitación y se detuvo. Puso la mano en el picaporte, con el corazón latiendo desbocado. Puedes entrar. Está tal como la dejaste. Abrió la puerta despacio y se quebró. La habitación estaba intacta. La cama pequeña con sábanas del hombre araña, los juguetes organizados en los estantes, los pósteres de películas, hasta la mochila escolar colgada detrás de la puerta. Se sentó en la cama. El colchón chirrió con un sonido dolorosamente familiar. Tomó el osito de peluche que descansaba sobre la almohada, lo apretó contra su pecho y lloró años de dolor, de ausencia y de nostalgia. Roberto se arrodilló frente a él. Estás en casa, hijo. Nadie, nunca más, te sacará de aquí. Sofía apareció en el umbral, con expresión preocupada. Roberto le hizo señas para que se acercara. Ella subió a la cama junto a Tomás y lo abrazó con sus brazos pequeños. Los 3 se quedaron allí, la familia recién formada, llorando y sanando juntos. Después de un momento, Sofía rompió el silencio. ¿Dónde está Bruno? Tomás se limpió el rostro y miró a Roberto con una mezcla de expectativa y miedo. Está en el patio trasero. ¿Quieres ir a verlo? Tomás asintió, incapaz de articular palabra. Siguió a Roberto hasta la puerta trasera, con Sofía agarrada fuertemente de su mano. Roberto abrió la puerta. El patio era espacioso, dominado por el gran árbol, y allí, acostado bajo la sombra, había un golden retriever anciano, de pelaje blanco por las canas, cuerpo adelgazado, respirando con calma. Bruno, Bruno. Tomás susurró el nombre como si fuera una oración sagrada. El perro levantó la cabeza. Sus orejas se movieron.
Miró en dirección a ellos y se quedó inmóvil, procesando la imagen, olfateando el aire. Entonces, algo sucedió. Ese reconocimiento profundo y misterioso que solo los animales poseen. Bruno se levantó con dificultad, sus articulaciones protestando por la edad, y comenzó a caminar en dirección a Tomás. Iba despacio, cojeando, pero avanzaba enfocado, con una determinación absoluta. Tomás cayó de rodillas en el césped, extendiendo los brazos. «Bruno, soy yo». El perro llegó hasta él, se detuvo a centímetros, olfateó su rostro, sus manos, su ropa, y lo reconoció por completo. Ladró, un sonido ronco por la vejez, pero lleno de alegría. Comenzó a lamer el rostro del muchacho, con la cola batiendo con una fuerza que su cuerpo viejo apenas podía soportar. Gimoteaba de pura emoción. Tomás abrazó a Bruno, enterrando el rostro en el pelaje canoso, llorando y riendo simultáneamente. ¿Te acordaste? ¿Me esperaste, mi mejor amigo? Roberto y Sofía observaban la escena con lágrimas en los ojos. Sofía nunca había presenciado un amor tan puro. Roberto nunca había sentido una gratitud tan profunda por haber logrado mantener a Bruno con vida hasta ese momento. Sofía se acercó tímidamente. ¿Puedo hacerle cariño? Tomás sonrió a través de las lágrimas. Claro, él es nuestro perro ahora. Sofía acarició a Bruno con delicadeza. El perro giró la cabeza, la olfateó y lamió su mano pequeña en señal de aprobación. Aceptación total. Ella era parte de la manada. Se quedaron en el patio hasta que el sol se puso. Tomás le contó historias antiguas de sus travesuras a Sofía. Roberto complementó con recuerdos felices. Sofía reía y hacía millones de preguntas. Por la noche, llevaron a Sofía a la habitación que habían preparado para ella. Cuando vio la decoración con colores alegres, los peluches y todo lo que una niña podría desear, se detuvo en la puerta, con su cuerpo pequeño temblando. ¿Esta habitación es solo mía? Nadie me la va a quitar. Roberto se arrodilló a su altura. Es solo tuya, para siempre. Nadie nunca te la va a quitar. Ella se abrazó a las piernas de Roberto llorando. Nunca tuve una habitación solo mía. Nunca tuve nada solo mío. Ahora tienes. Tienes habitación, tienes familia, tienes un hogar para siempre. Ella abrazó a Roberto con fuerza. ¿Puedo llamarte papá? ¿Igual que Tomás te llama? Roberto sintió un nudo gigantesco en la garganta. Me encantaría. Nada me haría más feliz. Gracias, papá. Gracias por elegirme. Ella se durmió rápidamente, exhausta por las emociones del día. Tomás, sin embargo, permanecía despierto en su cuarto. Roberto entró y se sentó en el borde de la cama pequeña. Mañana iremos a comprar una cama más grande para ti. No quiero una cama nueva. Quiero esta. Sé que es pequeña, pero es mía. Entonces se queda esta el tiempo que tú quieras. Bruno apareció en la puerta, cojeando suavemente. Miró a Tomás y luego a la cama. ¿Puede dormir aquí, como antes? Siempre pudo. Este siempre fue su lugar. Roberto ayudó a Bruno a subir, ya que el perro no tenía fuerzas para saltar. El animal se acomodó a los pies de Tomás con un suspiro profundo de satisfacción. Roberto cubrió a Tomás con las sábanas y besó su frente. Duerme bien, hijo mío. Papá, ¿puedes cantar como antes? Roberto se sentó de nuevo y comenzó a cantar muy bajito, con la voz quebrándose por la emoción. Duerme, duerme, luz de mi vida, que la noche ya está encendida. Tomás completó en un susurro, con los ojos cerrándose. En el cielo brilla un lucero, que te cuida el mundo entero. Sin embargo, apenas 10 minutos después, Tomás despertó gritando. Una pesadilla. Roberto corrió al cuarto y encendió la luz. Tomás estaba sentado en la cama, empapado en sudor, respirando con dificultad. Soñé que estaba de vuelta en ese cuarto oscuro, que ella volvía, que... Roberto lo abrazó con firmeza. Fue solo una pesadilla. Estás en casa. ¿Estás seguro? Ella está muerta, no puede alcanzarte más. ¿Y si todo esto es temporal? ¿Y si despierto de nuevo en el orfanato? No es temporal. Los documentos llegaron la semana pasada. Tu partida de nacimiento ha sido restaurada. Tu nombre es el correcto. Julián Méndez dejó de existir oficialmente. Tomás Vidares está de vuelta legalmente, permanentemente. Mira. Roberto sacó un sobre del cajón de la mesa de luz y le mostró los documentos oficiales con sellos gubernamentales. Nombra. Tomás Vidares. Padre. Roberto Vidares.
Todo es legal, sellado y real. Tomás sostuvo el papel con manos temblorosas. Es real, realmente estoy en casa para siempre. Tomás volvió a dormirse, esta vez en paz. Roberto se quedó allí sentado, vigilando su sueño, hasta estar completamente seguro de que los demonios se habían ido. Los meses pasaron y una nueva rutina se estableció. Escuela para ambos, terapia 2 veces por semana, cenas en familia, fines de semana en el parque con Bruno. Poco a poco, las risas se volvieron más frecuentes y las pesadillas disminuyeron hasta casi desaparecer. Sofía floreció, haciendo amigos en el colegio y trayendo excelentes notas. Tomás, gradualmente, se abrió al mundo. Se permitió ser un adolescente normal. El veterinario advirtió que a Bruno le quedaban tal vez algunos meses, máximo 1 año. Su cuerpo estaba fallando lentamente, pero la familia aprovechaba cada día con él, cada paseo lento por el patio, cada momento durmiendo a los pies de Tomás. 2 años después del reencuentro inicial en Rosario, llegó el cumpleaños número 15 de Tomás. Roberto planeó una celebración íntima. Solo las personas que habían sido piezas clave en el viaje de recuperación. La mañana del cumpleaños, Roberto despertó a Tomás con el desayuno en la cama, retomando una tradición que tenían antes de la desaparición. «Feliz cumpleaños, hijo». Tomás sonrió, una sonrisa genuina y libre de sombras. «Gracias, papá». La tarde llegó y los invitados aparecieron. Sor Matilde, quien viajó desde Rosario especialmente para la ocasión, la doctora Torres, Damián, el doctor Castillo y doña Carmen. Una fiesta sencilla en el patio, con pastel casero y decoración simple. Sor Matilde abrazó a Tomás llorando. «Merecías un final feliz y lo conseguiste. Estoy tan orgullosa de ti». La Dra. Torres sostuvo sus manos con cariño. «Eres el muchacho más fuerte y valiente que he conocido. Nunca olvides eso». Damián le apretó el hombro con respeto. «Fue un honor encontrarte. El mejor caso de toda mi carrera». Sofía le entregó un regalo hecho a mano, un álbum de fotos que había montado en secreto. Fotos de la nueva familia. En la última página, un dibujo de los 4 juntos, incluyendo a Bruno, con una leyenda escrita con letras de colores: «Mi familia para siempre». Tomás abrazó a su hermana con fuerza. «Gracias, es el mejor regalo que me han dado». Roberto pidió atención para dar un discurso emocionado. Miró hacia el cielo, recordando la tumba vacía que había visitado años atrás y la promesa que había hecho al viento. «Hace 8 años perdí a mi hijo. Creí que nunca lo superaría. Construí edificios, doné fortunas, pero nada llenaba el vacío. Hasta que un día fui a donar alimentos a un hogar y encontré mi mayor tesoro. En realidad, encontré 2». Miró a Tomás. «Tú me enseñaste que el amor verdadero no se rinde, que esperar vale la pena, que el verdadero coraje es continuar incluso cuando tienes miedo». Miró a Sofía. «Y tú me enseñaste que la familia se construye con elecciones, que las segundas oportunidades existen y que el amor se multiplica». Su voz se quebró. «Ustedes me salvaron tanto como yo los salvé a ustedes. Aprendí que la familia no es solo sangre, es presencia, es elección, es un amor que no abandona. El dolor de los años perdidos nunca desaparecerá completamente, pero ahora tengo algo más fuerte: esperanza, amor y propósito. Los amo más que a nada en este mundo». Tomás se levantó, con la voz embargada por la emoción. Tú nunca te rendiste conmigo. «Incluso cuando estaba perdido, me buscaste. Me salvaste del miedo, me diste mi casa de vuelta, me diste una hermana, me diste la vida de nuevo». Sofía se levantó tímida, pero firme. «Yo siempre quise una familia. Siempre dibujé una familia, pero creía que era solo un dibujo. Hasta que ustedes me eligieron. Ahora mi dibujo se volvió real». Los 3 se fundieron en un abrazo en medio del patio. Los invitados aplaudieron con lágrimas en los ojos. Bruno, acostado bajo el árbol, ladró débilmente, pero feliz. Cortaron el pastel y cantaron el feliz cumpleaños. Cuando le preguntaron por el deseo antes de soplar las velas, Tomás miró a Roberto, a Sofía y a Bruno. «No necesito pedir nada. Mi deseo ya se cumplió». Cayó la noche y los invitados se fueron tras largos abrazos de despedida. La familia se sentó en el patio, bajo el manto de estrellas, cerca de donde descansaba Bruno. «Pide un deseo, Tomás», insistió Sofía. Tomás miró el cielo estrellado, respiró el aire fresco de Córdoba y sintió una paz absoluta. «No lo necesito. Estoy completo». Roberto sostuvo las manos de sus hijos.
Esta es nuestra familia y nada nos va a separar de nuevo. Se quedaron allí, bajo la inmensidad del universo. Roberto comenzó a tararear bajito la melodía familiar. Duerme, duerme, luz de mi vida. Tomás y Sofía completaron la frase al unísono. Que te cuida el mundo entero. Las voces se mezclaron en el aire sereno de la noche. Los años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Tomás se graduó en psicología, especializándose en el tratamiento de niños traumatizados. Sofía se graduó en pedagogía. Juntos fundaron una organización para apoyar al hogar El Refugio de Luz, ayudando a cientos de niños a reencontrar a sus familias o a construir nuevas historias, tal como ellos lo hicieron. Bruno falleció de vejez a los 16 años, 3 años después del reencuentro. Partió rodeado por la familia que lo amaba, en paz. Lo enterraron en el patio, bajo su árbol favorito, con una placa simple de bronce: Bruno, el héroe que esperó. Tiempo después adoptaron a Bruno Jr., un cachorro de Golden Retriever que trajo nueva energía y caos alegre a la casa. En la sala de estar de la casa en Córdoba, una foto enmarcada ocupa ahora el lugar de honor. En ella aparecen Roberto, Tomás ya adulto, Sofía Comb, ertida en una mujer joven y Bruno Jr., todos sonriendo radiantes. Debajo, una placa grabada reza: la familia que el amor reconstruyó. Y en el patio, iluminado por la luz plateada de la luna, 3 pares de zapatos de tamaños diferentes descansan alineados junto a la puerta trasera. Uno grande, uno mediano, uno pequeño. Y al lado, colgado en un clavo, un collar de perro gastado por el tiempo. La familia estaba completa. Finalmente y eternamente completa.